Bueno, mi nombre es Abraham Rivera Rojas, actualmente estoy estudiando en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y esta es la segunda parte del video donde vamos a hacer ya la conexión desde una computadora física hacia una computadora virtual. Así que como primer punto tenemos que desactivar el firewall o el cortafuegos tanto de la computadora física como de la computadora virtual. Para hacer esto simplemente escribimos aquí cortafuegos o firewall, como les aparezca, le damos a comprobar estado del firewall y aquí nos viene usar la configuración recomendada. Aquí lo estaríamos activando. Para poderla desactivar nos vamos a ir del lado izquierdo en donde dice configuración avanzada, después en propiedades de firewall de Windows Defender. Y como es Windows 10, aquí nos viene varios perfiles: perfil de dominio, perfil privado, perfil público. Nos debe de venir como activo. Aquí le vamos a dar clic en estado del firewall y ponerlo en inactivo, tanto como perfil del dominio, como perfil privado, como perfil público. Esto para que no nos cause ningún problema ni del dominio, ni de una computadora a otra, ni de ningún tipo de conexión. Ahora bien, ya la tenemos aquí desactivada en la computadora física. Ahora para la computadora virtual vamos a tener que abrirla primero. Voy a abrir VMware. Y antes de poder abrir o configurar la otra computadora para la conexión, debemos de darle a Edit Virtual Machine Settings. Y aquí nos viene el adaptador de red. Aquí nos va a venir como NAT o Custom o Only. No debemos de ponerlo en ninguno de estos, lo debemos de poner en Bridget. Bridget hace que la conexión cree un puente, es decir, conecta varios segmentos de red formando una sola subred, y gracias a esto es posible la comunicación entre estas dos computadoras sin necesidad de un router. Así que lo debemos de dejar aquí y no debemos de replicar la conexión física, ya que de hacerlo nos va a tomar esto como un mismo canal y por lo tanto como una misma computadora y no como dos computadoras diferentes. Después de esto ya podemos prender la máquina virtual y vamos a hacer lo mismo que en el otro. Vamos a desactivar de igual manera el cortafuegos. El cortafuegos lo vamos a deshabilitar de la misma manera que en este Windows 10, ya que los dos son 10. No cambia ninguna otra cosa en especial por ser la computadora virtual. Así que una vez que encienda, también cabe destacar que debemos de checar, aparte del cortafuegos, las direcciones IP y el hostname. Estos dos hacen que una computadora se pueda identificar de la otra, es decir, vamos a identificar a esta computadora, a la máquina virtual, desde la red, y igualmente al revés. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para poder encontrar una máquina virtual o una computadora física, debemos de saber cuál es su dirección IP. La dirección IP es un número único e irrepetible con el cual se identifica una computadora que está conectada a una red con el protocolo IP. En este caso es el protocolo IP versión 4, por lo tanto va a tener un número parecido a 192.168. algo. Así que como primer paso vamos a hacer lo mismo que en el otro. Firewall. Aquí le damos en propiedades de firewall, desactivamos perfil de dominio, perfil privado, perfil público, le damos en aplicar, luego en aceptar y ya con eso estaría todo terminado. Ahora bien, no voy a maximizar esto para que puedan ver muy bien en los dos lados. En la computadora física vamos a abrir una ventana de comandos, una shell o una ventana de símbolo del sistema, como le quieran decir. Y aquí ya vamos a escribir el comando para saber la dirección IP de esta computadora, el cual es ipconfig. Lo escribimos.
damos enter y en dirección IP versión 4 nos dice la dirección IP de la máquina física 192.168.0.3 y vamos a hacer lo mismo en la máquina virtual, una ventana de comandos y vamos a escribir ipconfig, damos enter y aquí nos viene que 192.168.0.7. Vemos que solamente cambia el último octeto, así que ya sabemos la dirección IP de la máquina física y de la máquina virtual. Ahora bien, podemos conectar no solamente con la dirección IP, pero en esta ocasión lo vamos a hacer mediante un hostname para que vean un poco la diferencia. Vamos a abrir otra ventana de comandos y vamos a poner solamente hostname. Al ponerle el hostname nos viene el nombre, por así decirlo, de la computadora dentro de la red. La computadora física le he cambiado el nombre y le he puesto desktop y algunas letras y números para que sea muy distinguible de la otra. Y en la máquina virtual vamos a hacer lo mismo, una ventana de comandos, escribimos hostname y aquí nos viene uno más específico, que es Hackett, con letras y números. Ahora bien, ya sabemos la dirección IP y el hostname tanto de la máquina física como virtual. Ya podemos diferenciar una de otra. Así que para empezar a hacer la conexión debemos de verificar también otro punto muy importante. Ya que tenemos ya la conexión en puente, debemos de ver que obviamente estas dos computadoras, ya una vez desactivado el cortafuegos, tengan conexión. Para esto vamos a hacer un ping. Vamos a darle un ping a la dirección IP versión 4 de la máquina virtual. Lo vamos a hacer desde la física 192.168.0.7. Esta es la dirección de la máquina virtual. Si tenemos buena conexión, es decir, si se envían los 4 paquetes, quiere decir que todo está perfecto. Si hay pérdidas, debemos de checar tanto la velocidad de la red como la configuración de la misma. Vamos a dar un enter y nos viene obviamente los 4 paquetes que les había dicho que envió 4, recibió 4 y no perdió ninguno. Por lo tanto, esta red tiene muy buena conexión. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo desde la máquina virtual. Ping a 192.168.0.3. Y aquí vemos que también tenemos correctamente los 4 paquetes, tanto los enviados como los recibidos de la segunda computadora. Ya que vemos que ya tienen conexión mediante IP, vamos a hacerlo ahora mediante el hostname. En la máquina virtual, obviamente no voy a escribir el hostname de esta computadora ya que es muy largo. Lo voy a hacer desde la física hacia la virtual. Así que le voy a poner ping y el hostname de la computadora de la máquina virtual. Le vamos a dar un enter y aquí nos viene también 4 paquetes. Los 4 se enviaron y los 4 los recibió. No se perdió nada y no tardó ni siquiera un segundo o un milisegundo. Así que podemos tener ya una conexión en Oracle tanto con la dirección IP como con el hostname. Y ahora bien, ¿cómo sabemos cómo conectarnos mediante un hostname? Pues ya cuando lo tenemos configurado y solamente cuando ya lo tenemos configurado también dentro del archivo que se llama hostname. Ahora ya vamos a empezar a ver un poco ya la conexión. Antes de conectarnos desde el SQL Developer de la computadora física, debemos de checar unos 2 archivos dentro de la máquina virtual, el cual está en disco local C, en mi caso es app, luego nuevo, luego producto, seleccionamos nuestra versión de Oracle con la que querramos trabajar, DB Home 1, luego nos vamos a Network y posteriormente nos vamos a Admin. Después aquí ya viene tanto el listener
como el TNS Names. El listener no es más que un proceso que está atento a las llamadas que le van a hacer desde otra parte de la red hacia esta. Vemos que para que el listener pueda escuchar o cumplir las peticiones de las demás computadoras dentro de la red, debe de cumplir dos parámetros. Debe de tener el host igual a como lo tiene aquí y el puerto igual a como está aquí. Ahora bien, si ustedes se quieren conectar mediante una dirección IP, aquí en vez de Hackett, en vez del hostname le van a poner 192.168.0.7. Pero si no, lo pueden dejar tal y como estaba, con el nombre del hostname. Este hostname a veces no se cambia en el bloc de notas, lo tenemos que poner manual. Así que ya es muy decisión de ustedes si lo quieren utilizar por IP o por el hostname. Para checar el hostname, ya lo he dicho, es simplemente hostname, Hackett, y si lo quieren utilizar aquí, lo deben de cambiar la IP por Hackett. Igual el puerto por defecto es 1521. Yo recomiendo más ese, ya que si tenemos instalado algunos otros programas, por ejemplo de conexión a una base de datos, puede que ya estén ocupando este puerto. Así que ustedes lo pueden cambiar libremente. Le pueden poner 125, 1525, lo que ustedes quieran. Pero si no tenemos nada más, pues lo podemos dejar así. También el protocolo que vamos a usar es TCP. Por lo tanto no vamos a tener ningún problema. Hay otros tipos de conexión como por ejemplo el IPC o el hostname, pero eso ya los veremos posteriormente. Ahora que ya sabemos a qué puerto conectarnos y con qué host conectarnos, vamos a ver el TNS Names. El TNS Names es donde vamos a conectarnos ya hacia un servicio. En este caso nos vamos a conectar a este servicio, que es igualito al de arriba, pero con la única diferencia de que este ya está atento a las peticiones que se hagan dentro de la red. Tenemos lo mismo, TCP, el host y el puerto. En los dos archivos debe de ser el mismo. En servidor le vamos a poner dedicado, y en nombre del servicio es muy importante que pongamos el nombre que le dimos a la conexión de área global. Es decir, en el instalador nos venía un pequeño espacio donde debíamos de ponerlo. Lo debemos de poner ahí para que no haya problemas, tal cual está, respetando mayúsculas y minúsculas. Y ahora bien, ya cuando hemos verificado los dos, ya podemos hacer la prueba. Vamos a abrir el SQL Developer en la máquina física, ya que nos vamos a conectar de la física a la virtual. Ahora bien, vamos a crear una nueva conexión que se llame, el nuevo nombre de la conexión se va a llamar nueva conexión, valga la redundancia. En usuario nos vamos a conectar mediante system, y contraseña le vamos a poner pues la contraseña de system que le hemos puesto. Aquí en nombre del host ya sabemos a qué host nos vamos a conectar. Nos vamos a conectar a este, y en sí es el nombre, déjenme se los enseño, es este nombre del TNS Names o RCL. Le vamos a dar en probar y nos dice que es correcto. Por lo tanto ya tenemos todo listo y funcionando para ya empezar a conectarnos. Si tuviéramos algún error, debemos de checar tanto el listener como el TNS Names, como el envío de ping, el envío de paquetes, el firewall, el antivirus. Debemos de checar demasiadas cosas. Una vez que ya estén resueltas, le vamos a dar a conectar, y aquí lo tenemos. Esta llamada nueva conexión, obviamente al ser conectada con System, nos va a abrir todas las tablas que tiene System. Pero para hacer esto vamos a crear un nuevo usuario, el cual se hace con Create User, y vamos a crear un nuevo usuario. En este caso vamos a poner mi nombre, Identifier by, es decir, la contraseña voy a poner que sea totalmente la misma.
Y ahora bien, aquí hay un poco de dilema con algo. Si le vamos a dar en correr, nos dice que el comando para crear el usuario pues no es válido. ¿Cuándo pasa esto? Cuando tenemos se podría decir que un pequeño detalle. Vamos a abrir una ventana de comandos. Después de esto vamos a poner SQL Plus, que también otra forma de hacerlo es irnos a inicio, buscar la carpeta de Oracle DB12 Home 1, y aquí ya vienen demasiadas herramientas. Escogemos SQL Plus y nos va a pedir un nombre de usuario. Nos vamos a conectar mediante System y vamos a poner la contraseña. Y bueno, otra forma de hacerlo era mediante el SQL Plus. Aquí en nombre del usuario vamos a poner nuestro nombre de usuario, pero no lo vamos a hacer en la máquina física, lo vamos a hacer dentro de la máquina virtual. Dentro de la máquina virtual nosotros podemos crear un nuevo usuario. En este caso nos vamos a ir a todas las aplicaciones, bajamos hasta Oracle DB12 Home 1, vamos a abrir SQL Plus, vamos a escribir el nombre de usuario y la contraseña, nos debemos de conectar a System, nos dice conexión correcta. Y ahora bien, aquí hay algo muy importante que cabe destacar. Para poder conectarnos y crear un nuevo usuario hay un pequeño detalle que ya les había dicho, y es el tipo de la conexión. Para arreglar esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner alter session set comillas. Después de esto vamos a poner Oracle --script. Bueno, al principio también lleva guión bajo. Oracle script igual a true, punto y coma. Nos dice sesión modificada. Ahora ya podemos crear un usuario dentro de la base de datos. Bueno, dentro del Oracle. Vamos a poner ahora sí ya todo lo que habíamos puesto. Create user. Le vamos a poner mi nombre. Identified by mi nombre, punto y coma. Usuario creado. Ya no nos da el error porque ya modificamos la sesión. Ya nos deja poner los scripts de Oracle. Creo que esto solamente pasa en la versión 12C. En la versión 11 no estoy muy seguro. Y ahora para darle los permisos le vamos a dar grant al privileges to Abraham, punto y coma. Sesión terminada correctamente. Ahora ya tenemos a un nuevo usuario con una contraseña con todos los privilegios. Es decir, ya puede hacer de todo este nuevo usuario. Ahora sí, nos vamos a la máquina física y dentro de la máquina física vamos a hacer lo mismo que con la otra. Nombre de la conexión le vamos a poner mi nombre, el usuario ya va a ser mi nombre y la contraseña ya va a ser mi nombre. Debemos de respetar tanto mayúsculas como minúsculas. Vemos que yo le he puesto todo en minúsculas, tanto en el usuario como la contraseña, así que le voy a quitar las mayúsculas. Nombre del host va a ser el mismo, puerto mismo, el zip, vemos que cambia por ORCL, le damos en probar y ya nos dejó conectarnos con este nuevo usuario que ya tiene todos los privilegios otorgados. Le vamos a dar en conectar y aquí ya viene lo bueno. Nos vamos a la conexión de Abraham, tablas, y está vacía, obviamente. Ya podemos trabajar. Ya tenemos el punto de un nuevo usuario y ya empezar a trabajar dentro de este mismo usuario. Vamos a crear una nueva tabla. Create table, yo que sé, países. Y le vamos a dar dos campos. Un ID que sea
number. Ahorita da muy igual. Y le vamos a poner otro que sea nombre varchar de 50. Not null. Corremos esto. Ya creamos la tabla. Por lo tanto, al refrescar en la conexión de Abraham, ya nos aparece la tabla países, cambiada a mayúsculas. Y ahora ya podemos empezar a probar algunos comandos, como por ejemplo el insert. Insert into países, entre paréntesis, ID, no nombre, values. Ya le podemos aquí poner unos valores, le vamos a dar un 8 con 87, coma, apóstrofes y le ponemos yo que sé, Oceanía. Corremos esta línea y ya nos insertó un país. Ahora vamos a consultarlo, select todo from países. Vamos a consultarlo y sí, 87 y Oceanía. Hicimos una creación de usuario, ya introducimos un valor, bueno, un registro, ya consultamos el registro y lo vamos a hacer aquí dentro de la máquina virtual. Nos vamos a ir a SQL Developer, igual no tarda en abrir nada. Y aquí mismo vamos a abrir ya se podrá decir que la misma conexión que en la máquina física. Le vamos a dar aquí, nuevo, nombre de usuario, Abraham, lo mismo. Vamos a escribir todo tal y como estaba. Aquí le cambiamos a esto, aquí le ponemos ORCL, le vamos a dar en probar, correcto, nos conectamos, le damos en aceptar y ya nos abrió la conexión. Ahora vamos a darle en select todo from países, punto y coma. Vamos a correrlo y nos dice que no hay nada. Ya está la tabla, pero no hay registros. ¿Por qué no hay registros? Porque no hemos ahora sí que guardado de forma global este registro. Para hacerlo le vamos a dar a commit. Le vamos a dar a ejecutar y confirmación terminada. Volvemos a hacer esto aquí y ya tenemos aquí en Oceanía. Esto es debido a una múltiple conexión. Cuando nosotros nos conectamos a Oracle, una conexión no quiere decir que ya se va reflejada automáticamente en el servidor. Es básicamente lo mismo. Debemos de confirmar los cambios hasta que aparezca de manera remota ya en la base de datos. Ahora bien, podemos agregar otros 3 registros totalmente idénticos. Le vamos a dar en países. Ya tenemos 4. Ahora bien, le vamos a dar a commit. Agregamos uno más y ahora ya debemos de tener los 5. Como ya le había dado en commit al 4, aquí vamos a checarlo. Aquí tenemos 4 y aquí ya tenemos los 5. Por ejemplo, antes de que yo quisiera guardar algo, le doy otros 3, le doy un rollback. Bueno, primero vemos todos, tenemos 8 y al hacer el rollback va a ser algo muy útil. Le damos el rollback, seleccionamos todo y nos deja en 4, es decir, regresa hacia el estado del último commit, es decir, 4. Vamos a hacerlo nuevamente, insertamos varias
le damos en seleccionar y nos aparecen 8, pero como todavía no lo hemos confirmado para que aparezca ya en la base de datos global, podemos hacer rollback, es decir, podemos regresar hasta el último commit, y de esta forma aquí no se ven más que los 4 y aquí regresa a los 4. Es igual algo muy interesante. Y ahora podemos ya borrar a algunos registros. Lo vamos a hacer igual desde la física. Delete from países where ID sea mayor a 10. ¿Qué va a hacer esto? Va a ser que obviamente al tener puros ID 87 es mayor a 10, por lo tanto va a borrar absolutamente todo. Así que vamos a darle en commit y aquí al darle en select ya no nos debe de aparecer nada, porque ya borramos y guardamos los cambios de manera global en la base de datos. Y ahora bien, ya por último, pues vamos a borrar la tabla. Drop table, países, tabla países borrado. Vamos a dar aquí, select todo y la tabla ya no existe. Como pudieron ver, aquí es algo muy interesante que al borrar una tabla se borra absolutamente de la conexión global. Pero esto no pasa con los registros. Los registros puedes meter 1.000.000 sin que se vea reflejado antes de dar el commit en la base de datos global. Así es como funciona esto. Y bueno, ya creamos un usuario, le otorgamos privilegios, creamos una tabla, insertamos. También seleccionamos, borramos registros, borramos tablas, explicamos commit, explicamos rollback. Lo mostramos en la máquina virtual y creo que hasta ahí fue una buena explicación. Así que esto ha sido todo, gracias por su atención.